y también voy a proceder a la lectura de lo que es la evaluación. La evaluación que estoy cargando en este instante consta de una topografía, un archivo KMZ, que es el típico archivo de Google Earth, el enunciado, que sería este archivo PDF, y las bases de concurso del estudio de ingeniería sobre el cual vamos a trabajar nuestro proyecto de diseño geométrico y de diseño de pavimentos. Voy a cargar el enunciado. Se habrá cargado esto. Queda un minuto, dice. Ok, evaluación número 1, parte de diseño geométrico vial. El martes les voy a entregar la parte de diseño de pavimento. Ahí están los objetivos de aprendizaje, que son los que he planteado durante el semestre, que es identificar los aspectos de un camino carretera, diferenciando cada una de las funcionalidades, objetivos, utilizar la normativa que el estudio para el diseño de caminos y carreteras, usar lenguaje escrito técnico y además que sea adecuado a la contextualización de lo que estamos realizando como diseño, utilizar AutoCAD, Excel y Word como herramientas básicas de diseño geométrico vial. Y obviamente desarrollar un diseño geométrico vial con planos y memorias de cálculo en base a un proyecto real. Esto que estoy entregando es la carátula de la evaluación, en la cual van a tener que entregármela de vuelta cuando me entreguen sus proyectos, con los datos completados, nombre del equipo, integrantes y la fecha de entrega que ustedes están realizando. La nota de calificación azul es un 60% para equipos de 2 personas. La entrega, la entrega, ahora las instrucciones generales para el desarrollo de la evaluación, la entrega del diseño va a ser a través de una impresión en PDF, planos y memoria. O sea, de todo lo que ustedes calculen van a entregar una memoria de diseño y unos planos de diseño. Eso debe ser en formato PDF, no es en físico, dadas las actuales condiciones de trabajo que se está teniendo en la universidad y además que es lo que se está utilizando. En general los proyectos se están ingresando todos por plataformas hace años atrás, por lo tanto se suben PDF con firmas digitales y otras cosas. Adicionalmente a lo anterior, deben entregarse los archivos nativos de trabajo, el AutoCAD. El plano que ustedes van a realizar, por favor, envíenlo en formato AutoCAD 2013. La memoria de proyecto debe ajustarse a la estructura de contenidos de índice entregado por el docente. Eso lo voy a explicar más adelante, pero lo que está señalando esta instrucción es que deben elaborar un índice. Por lo tanto, se habla de una memoria de proyecto que tiene estructura de informe, y esa estructura de informe tiene capítulos, subcapítulos, implica un índice que deben ustedes elaborar en base a una base que, en base, valga la redundancia, en base a la estructura de índices que yo les voy a mostrar más adelante. Todos los documentos resultantes del proyecto deben venir claramente identificados con el equipo y sus integrantes. Es decir, así como se entrega este documento que dice evaluación número 1 y el nombre del docente, ustedes también deben colocar ese tipo de cosas para darle formalidad a vuestra entrega. Se debe realizar la presentación de planos, escalas, formatos, simbologías, etcétera, según lo señalado en 2.900 del Manual de Carreteras 2020, que es el que estamos utilizando, y a nivel de anteproyecto o estudio definitivo según corresponda. Las entregas serán a través de aula virtual. Voy a dejar cargado Recos. Ahí me demoraba un poquito en terminar de actualizarlo, estaba un poquito ocupado y he tenido algunos problemas de conectividad. Pero para efectos de la entrega de la prueba va a estar habilitado un sitio para que ustedes puedan cargar sus entregas. Y además del correo electrónico en el cual, en caso de que ustedes quieran redundar o respaldar lo que entreguen, también se va a permitir entregas por correo electrónico. El proyecto PDF completo en PDF y nativos, impresiones en PDF, archivos nativos del trabajo y también incluir el Word y el Excel con el cual ustedes trabajen. Ahí se me olvidó colocarlo, disculpen esa omisión. Deben venir comprimidos en un solo archivo .zip con el formato de nombre que está ahí indicado. El nombre del equipo, evaluación número 1, de geométrico.
Solo deben modificar el nombre del equipo. O sea, es clarita la instrucción de cómo tienen que nombrar el archivo zip. Es responsabilidad absoluta del equipo verificar que el archivo comprimido no esté dañado o no se pueda descomprimir. En ese caso, en caso de que venga dañado y yo no lo pueda descomprimir, se considera como no entregado. El concepto de no entregado no es que vayan a tener la calificación mínima, como se dice que es un 1, sino que netamente tiene un descuento dentro de la pauta de evaluación que voy a mostrar al final de toda la lectura. ¿Cómo verificar aquello? Creo que se los dije en clases anteriores. Una de las personas del equipo comprime toda la información que van a entregarme de su proyecto y la envía por correo a su colega. El colega la descarga, la descomprime y verifica que se pueda descomprimir. Con eso ya pueden estar relativamente seguros de que el archivo está bien comprimido. Obviamente tienen que enviar el mismo archivo que está bueno, no volver a comprimirlo y mandar un archivo comprimido por segunda vez. A continuación se entregan los horarios y fechas de cada uno de los hitos a cumplir, en lo que al desarrollo de la evaluación se refiere. Se recuerda que la programación de horarios en aula virtual es automática, por lo que es imprescindible el cumplimiento de los horarios indicados. Fuera de plazo se considera como no entregado. O sea, hay toda una programación de horarios en las cuales ustedes deben entregar sí o sí en las horas y fechas que están ahí indicados, a más tardar. Si entregan antes, mejor. Va a haber una entrega preliminar previo a la entrega de la evaluación, que va a tener como plazo el 7 de octubre del 2021 a las 23:55 horas. Y la entrega final de la evaluación número 1 es el 21 de octubre a las 23:55 horas. Paralelamente a lo anterior, se permitirá entregas a través de correos electrónicos, solo si son a través de archivo adjunto al correo. ¿Ya? No con hipervínculos a Google Drive, discos duros virtuales, nubes, etcétera, sino que debe ser como archivo adjunto. Se considera el descuento de puntaje correspondiente, en caso de que no sea así. Si el correo es más grande de lo que soporta el Google, pueden, por el compresor de archivos, pueden dividirlo en volúmenes de 20 megas y envían varios correos con archivos adjuntos. ¿Ya? O sea, no sirven hipervínculos a nubes u otro tipo de almacenamiento externo. Lo anterior al correo del docente, que ustedes ya conocen, respetando los horarios anteriormente indicados. De no cumplirse el horario, se realizará el descuento correspondiente. Ya, por favor, ya recuerden que los correos electrónicos quedan con la hora a la cual envían, así que es totalmente verificable la hora de entrega de cada equipo. Se recuerda lo indicado en respecto, o ese en está de más, disculpen mi mala redacción. Se recuerda lo indicado respecto al cumplimiento de la fecha para conformar equipos y su respectivo puntaje asignado. La fecha tope había indicado inicialmente que era el 31 de agosto, pero dada una conversación que hubo en clase, yo dije que iba a dar una semana más, por lo tanto, se había indicado como fecha tope el 7 de septiembre de 2021 a las 17:50 horas. ¿Ya? Por lo tanto, quienes hayan cumplido con ese requisito tienen un cierto agregado dentro de la evaluación que está valorizado en la pauta. Se recuerda que los análisis, cálculos y respuestas deben ser vértice a vértice. Todo lo que ustedes calculen, lo que desarrollen, escritura, desarrollo, bla, 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 como ustedes quieran decirlo, el análisis teórico, a eso me refiero, el análisis de ingeniería, todo lo que ustedes redacten, de dónde viene la toma de decisiones, qué tabla de la normativa les avala, debe ser vértice a vértice. Tal como se hizo los ejercicios que vimos en clases. La memoria de diseño debe ser estructurada en base a un índice y con estructura de informe. O sea, recuerda lo que estaba escrito antes, que deben seguir la estructura de contenidos de índice. ¿Alguna consulta hasta ahí? Pareciera que no. Primero, contexto y desarrollo del trabajo. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, cumpliendo con los programas de construcción, conservación y mejoramiento de la red vial, ha decidido contratar un estudio de ingeniería EI. Cuando en adelante hable del EI, estoy hablando del estudio de ingeniería, destinado a mejorar los niveles de servicio y seguridad vial en la ruta S20 para el tramo comprendido entre Temuco y Cholchol en la región de la Araucanía.
tenemos la región de la Araucanía, y entre Temuco, yendo hacia la costa, ahí si ustedes ven está al norte, yendo hacia la costa, está la ciudad de Cholchol. Un proyecto que tiene aproximadamente 21 kilómetros de longitud, 21.358 metros. El último diseño geométrico de la ruta en análisis data de la década de 1960. Recuerden lo que yo les he planteado en las primeras clases, como por ejemplo que muy gran parte o un porcentaje importante de la red vial nacional está basada en lo que eran los caminos del Inca, los caminos que usaban los arrieros, los caminos que utilizaban los pueblos originarios en el sur de Chile, mapuches, huilliches, etcétera, etcétera. Todos aquellos tenían sus rutas de acceso que siguieron consolidándose con los años, hasta que en los años 60 se genera la primera pavimentación entre Temuco y Cholchol por tramos. Y eso ya tiene un diseño geométrico de la época. Por lo tanto, está asociado al tipo de vehículo y uso de la época. Ya a eso me refiero, implicando que el estándar de la ruta, objeto del presente estudio de ingeniería, no presenta un estándar adecuado de seguridad vial y serviciabilidad, asociado a la importancia de la misma al año 2021. Si ustedes ven, son dos polos atractores y generadores de viajes, Temuco y Cholchol. De hecho, hoy por hoy Cholchol está funcionando como ciudad dormitorio para la gente que trabaja en Temuco. Mucha gente está saliendo de Temuco, arrancando de las grandes ciudades, porque está teniendo los mismos problemas que Santiago, congestión, delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mucha gente se va a vivir a estos lugares que están a 20 minutos, media hora de viaje. Por lo tanto, está aumentando la cantidad de flujo vehicular y las velocidades que desarrollan los vehículos. Por lo tanto, un diseño del año 60 está absolutamente extemporáneo y obsoleto. En efecto, según los análisis del estudio de tránsito, se ha determinado que la ruta S20 tiene un uso productivo del punto de vista de la agricultura y explotación forestal, sirviendo al tránsito de paso hacia la costa de la región de la Araucanía con recorridos de media y corta distancia. También sirve para un porcentaje importante de tránsito de corta distancia en zonas pobladas alrededor de ella. Se me repitió corta distancia, disculpen la redundancia ahí en la escritura. Dado el crecimiento de las ciudades de Temuco y Cholchol, se ha observado un crecimiento en el número de ciclistas y peatones en la vía, lo que disminuye considerablemente los niveles de seguridad en la vía, pues se ha acentuado el conflicto vehículo versus peatón ciclista, además del tránsito de vehículos de tracción animal, vehículos de producción agrícola y otros motorizados autorizados por ley. Adicionalmente a lo anterior se observa la circulación de buses y taxibuses de locomoción colectiva urbana e interurbana. Dentro de la información que cargué, que yo creo que ya debe haber cargado en Google Drive, sí, ya cargó, está disponible para que puedan descargarla. Voy a ahorrar un poquito de recursos de internet, así que voy a cerrar los correos electrónicos. Va un archivo con la ubicación del proyecto. Les voy a cargar también en estos días un video que se hizo con el estudio de ingeniería. Hay una filmación aérea con dron y video filmado a nivel de tierra con un vehículo. Por lo tanto, van a poder hacer, entre comillas, una visita a terreno porque, por razones obvias de salubridad y todo aquello, y también por alguna restricción, yo creo, de tipo administrativa, hubiese sido ideal ir a terreno y recorrer este camino para que lo conocieran, ¿ya? Pero sin perjuicio de ello se les va a entregar un video para que puedan recorrerlo. El proyecto completo comienza en Temuco y termina en Cholchol. Son 21 kilómetros de camino, de los cuales nosotros vamos a diseñar los últimos 7, desde el DM14000 hasta el DM21000 aproximadamente. Ese va a ser nuestro proyecto. Entonces, en el enunciado se habla de que hay un conflicto muy potente entre el vehículo, los peatones y ciclistas, y además la circulación de buses y taxibuses de locomoción colectiva urbana e interurbana. Se dan situaciones muy extrañas en todos estos caminos rurales, como por ejemplo de que hay micros de recorrido, disculpen lo coloquial en relativo a los micros, taxibuses urbanos que se dan el viaje hasta Cholchol, dan una vuelta,
retornan a Temuco, salen por Padre Las Casas y llegan a un lugar que se llama San Ramón. Y aún así es un bus, o sea, un bus urbano. También hay líneas de buses que hacen ese mismo viaje, que son interurbanos, pero que van de la zona costa de la región de la Araucanía, pasan por estos lugares y llegan a la cordillera. Ya se da una situación bastante heterogénea del tipo de vehículos. Además, este camino, cuando ustedes lo recorran con este KMZ, es una vía que tiene bermas, y si ustedes se fijan alrededor hay hartas instalaciones no menores, hay casas, concentraciones de casas, este sector es una cuesta, sectores de rectas, sectores poblados, poblaciones grandes, hasta llegar a Cholchol. Entonces la heterogeneidad de vehículos agrícolas, ciclistas, peatones, motorizados, etcétera, es bastante compleja en una convivencia que no tiene espacio. Vamos a ver si está activado el Street View, que el internet aquí está muy lento. No me lo va a mostrar. Bueno, de todas maneras van a disponer del video para que puedan recorrer el lugar. Entonces vamos a tener que dar solución a una gran cantidad de problemas de seguridad y serviciabilidad en la ruta. Todo lo anterior implica que el año 2020 la vía en análisis tiene flujos vehiculares de consideración, ya que les estaba explicando recién, por lo que se proyecta nivel de servicio C para el año inicial y para el año horizonte nivel D. Desde el punto de vista de la conectividad con la red vial, se permitirá que la vía en estudio, en la condición proyectada, tenga conexión con todo tipo de vías a través de enlaces e intersecciones del tipo acceso directo a ruta. Para el presente estudio de ingeniería, se entregará los diseños a nivel de proyecto definitivo para el tramo mostrado en el plano topográfico entregado, que comienza en el DM 14000, fin del tramo 1, según el balizado de proyecto, y empalma con el proyecto de trazado urbano de Cholchol. Lo que estaba mostrando en el KMZ entonces, tenemos un inicio de proyecto que está en el DM 14000 y vamos a avanzar hacia Cholchol, generando un mejoramiento, incluyendo todos los problemas, entre comillas, problemas que tenemos alrededor de la ruta, conectando aquí con la trama urbana de la ciudad de Cholchol. Hay un puente, en el trazado hay un puente, ya vamos a tener que diseñar también geométricamente el puente, pero lo voy a leer más adelante. El plano es la topografía completa de los 21 kilómetros, pero nosotros vamos a diseñar solamente el tramo número 2, que comienza en el DM 14000. O sea, los puntos que yo entregué en el KMZ de Google Earth son los mismos puntos que están marcados aquí en plano de AutoCAD. Inicio de proyecto DM 14000. Comienza en ese punto donde termina la última recta del tramo anterior. Esa línea negra que está ahí, que ahora cuando la toqué se volvió línea celeste, es la última recta que tiene el tramo 1, el tramo anterior. Y esa recta es la salida de la curva 34, la que tiene un radio de 625 metros y la longitud de recta desde el final de la curva en adelante son 247,1 metros. Siguen avanzando por el proyecto y comienza un sector denominado el inicio de la cuesta. A este lugar le denominan la herradura, por la forma que tiene la curva ahí. Si ustedes se fijan, hay una curva y una contracurva, la gente le llama la herradura. ¿Ya? Entonces vamos a señalar la cuesta a la herradura. Aquí comienza la bajada de la cuesta. El valle de Temuco está más alto que el valle de Cholchol, por lo menos en 150 metros de altura. Tenemos un trazado entonces de una cuesta. Si ustedes ven, está la misma información que contiene el KMZ. Es la misma villa.
Y nuestro proyecto empalma con este trazado urbano, el cual comienza también con una recta. ¿Ya? Entonces nuestro trazado va a ser sobre esta topografía. Ustedes van a elaborar los alineamientos horizontales. Si ustedes recuerdan el ejercicio que desarrollamos en clase, yo les entregaba un eje para que lo calcularan. Ahora ustedes van a partir generando el trazado completo, y es lo que yo voy a ir explicando. Ese es el plano que se ha entregado. Este diseño considera conceptos de homogeneización del trazado geométrico, planta y alzado, regularización del ancho de la calzada, bermas sobre ancho de plataforma, reemplazo o conservación de puentes, tratamiento especial en zonas urbanas, descripción y propuesta de alternativas en sectores altamente restrictivos, etc. O sea, hay que solucionar el problema global. En el acceso a la ciudad de Cholchol se encuentra el estero Renaco, que es cruzado por el puente del mismo nombre, el cual permite la continuidad de la ruta S20. Lo que estaba mostrando aquí. Venimos de oriente a poniente y al llegar a la ciudad de Cholchol tenemos el estero Renaco, que es el que aparece acá. Vamos a generar un puente nuevo, ¿ya? Un puente nuevo para poder salvar este estero Renaco. Según análisis estructurales, se ha determinado que se encuentra obsoleto en lo que a diseño hidráulico estructural trazado en planta y alzado se refiere. Es decir, está totalmente obsoleto el puente. Por lo tanto, vamos a tener que rediseñarlo del punto de vista geométrico. No vamos a hacer diseños estructurales o algo por el estilo, sino que netamente vamos a entregar la geometría del puente para que después un ingeniero estructural calcule las vigas, la super, la infraestructura, etc. Se entregan a continuación datos del puente a proyectar. Bueno, el nombre del puente va a ser Renaco. Por lo general se estila colocar a los puentes el mismo nombre del río o cauce de agua que cruzan. Tiene una longitud proyectada de 100 metros. Tenemos delta H, que es la distancia que hay entre el fondo de viga y la rasante de 2,5 metros. Y el nivel de aguas máximo, 22,43 metros sobre el nivel del mar. ¿A qué me refiero con esos datos? Cuando comenzamos el semestre, en las clases introductorias yo les expliqué varios conceptos de análisis de entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que expliqué a modo general y en detalle fue el puente. El puente que tiene una superestructura, que es por donde circulan los vehículos, los elementos estructurales que soportan la carga móvil de vehículos, y la infraestructura que corresponde a todos los elementos en los que se apoya la superestructura, es decir, los estribos, fundaciones, cepas, pilotes, etcétera. Todo eso es infraestructura. Tenemos que la superestructura, como señalaba, es el elemento estructural que permite la continuidad del tránsito, es decir, tiene una rasante, esa línea que estoy mostrando. Y esa rasante, que es la superficie por donde circulan los vehículos, o también denominada la calzada, tiene que tener la misma altimetría, obviamente, que el camino al cual le da continuidad sobre un río. O sea, tengo la rasante del camino, entro a la losa de acceso del puente, entro a la losa del puente, sobre un pavimento, obviamente, salgo del puente y continúo sobre el camino. Esa es la idea, que con el puente usted casi ni note que está pasando por un río. Por lo tanto, delta H que yo estoy entregando es la diferencia de altura que hay entre el fondo de viga. Si ustedes ven una viga, este es el fondo de la viga, entre el fondo de viga y la rasante del camino. Porque se colocan las vigas, se coloca las losas y sobre la losa del puente se coloca un pequeño paquete estructural de pavimentos. ¿Ya? Por lo tanto, hay una rasante donde termina ese pavimento que va a tener la misma altimetría que el camino con el cual se conecta. Entonces, ese delta H es la altura que hay desde el fondo de viga hasta la rasante.
El nivel de aguas máxima, que está en metros sobre el nivel del mar, corresponde a lo siguiente. Me imagino que ustedes ya tuvieron hidrología y parece que lo pregunté cuando expliqué esto en las primeras clases. Profe, una consulta. ¿Sabe que no me quedó muy claro cuál era el delta H? No alcancé a verlo bien como lo representó en la imagen. ¿Sí podría repetirlo, por favor? Por supuesto, caballero, por supuesto. Disculpe, no sé quién me está hablando porque estoy con solo una pantalla hoy día, así que no tengo acceso a saber quién me está hablando. Así que disculpe si le digo caballero o algo por el estilo. Ya. Tenemos la rasante del camino. Eso usted ya sabe que es la superficie sobre la que circulan los vehículos, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Entonces, tenemos esta superficie que al cruzar por sobre un río, obviamente vamos a dar una continuidad que sea altimétrica y que se sienta lo menos posible, en particular si diseñamos para 120 kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces, tiene que haber una rasante dentro del puente que sea igual que la rasante del camino. Es decir, sobre el puente tenemos un pavimento, que podría ser de asfalto o de hormigón. Y ese pavimento va a estar sobre las losas del puente y sobre las vigas. Es decir, ahí donde estoy mostrando, donde muevo el cursor, la punta del cursor, que es la continuidad de la rasante, ahí termina el pavimento sobre el puente. Y estoy entregando la diferencia de altura que hay entre la rasante del camino en el puente hasta el fondo de viga. Esa altura estoy entregando. Vale, profe. Sí, ahí lo vi mejor. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Si la idea es que queden claritos y claritas con esto para que puedan resolver adecuadamente este problema. Respecto al nivel de aguas máximas o la cota de aguas máximas, se refiere justamente a ese concepto. Cuando calculamos la altura en la que va a estar posicionada el puente al cruzar el cauce del río, estamos amarrados 100% a la hidráulica que tenga el río. Vamos a hacer un estudio hidrológico que va a redundar en un cálculo hidráulico y ese cálculo hidráulico es un caudal. Y un caudal es la cantidad de agua que circula en la sección transversal del canal en cierta unidad de tiempo. Por lo tanto, si yo hago un corte transversal o longitudinal, perdón, al camino, aquí según el puente, cuando estoy en verano y no hay crecidas, tengo una cota de aguas mínimas. Y la cota de aguas máximas es la con la que se calcula la posición altimétrica del puente en base a la crecida de 100 años o de 200 años que nosotros calculemos por periodo de retorno. La norma me va a indicar si es 100 o 200, dependiendo del tipo de camino que sea. Entonces estoy entregando este valor altimétrico. Eso nos va a servir para la segunda parte del curso de geometría para poder diseñar el alzado o perfil longitudinal del camino. Cómo sube, cómo baja por la geomorfología. Cómo va a ser el puente altimétricamente respecto del nivel de aguas máximas. Y aquí lo que indica la hidráulica de canales, si ustedes pueden entrar un poquito más fresco que yo, se habla del concepto de la revancha en un canal que funciona gravitacionalmente. ¿Recuerdan eso? Lo que es la revancha. Bueno, No, la profe. revancha, no, ya, la revancha es la altura que hay entre el espejo de agua o el pelo de agua o esa superficie de agua respecto del borde del canal. Entonces vamos a dejar, o es una luz libre que tiene que haber entre el borde de agua máximo respecto de cualquier obstáculo que nosotros coloquemos. Y en este caso podría ser una viga. La norma me dice que la revancha que debe haber entre el nivel de aguas máximas hasta el fondo de viga debe ser mínimo 1 metro. Por lo tanto, altimétricamente, el nivel de aguas máximas me está fijando el diseño del camino, al menos en los sectores de río. El resto lo puedo acomodar como me dé la geomorfología y la norma, pero en los ríos el nivel de aguas máximas me fija la altura del puente. Esa es parte del diseño geométrico que usted puede entregar al estructural y después él hará las modelaciones estructurales respecto a ello y todo. Ese es el concepto del nivel de aguas máximas. O sea, estoy entregando datos para esta entrega y también para lo que viene más adelante. Disculpen, ahí me equivoqué. Ahí sí. Esos son los datos que se están entregando del puente Renaco. Según lo anterior, se deberá diseñar también la geometría en planta y alzado del puente Renaco.
Se debe minimizar el concepto de expropiaciones y no se debe afectar viviendas con este mejoramiento que vamos a hacer al camino. Adicionalmente a ello, se debe considerar la inclusión de soluciones especiales en zonas de travesía, paradas de buses y conexión de caminos públicos laterales. Las zonas de travesía. Cuando hablamos de soluciones especiales, aquí les hago una pregunta abierta. Si tengo esta ruta que estoy mostrando, en este sector, donde sé que voy a tener toda esta gente cruzando, tanto para tomar locomoción hacia Cholchol como para tomar locomoción hacia Temuco, o los que vengan llegando. La gente que vive aquí, si ustedes ven, tiene ciertas características como de comportamiento urbano. Aquí está el negocito de una señora, aquí la señora vende verduras, el caballero de acá vende frutas, por ejemplo. Ya empieza a haber una interacción urbana en una zona que no lo es. ¿Ya? Por lo tanto, ¿valdrá la pena hacer alguna solución especial, además de dar un camino con bermas y sobreanchos de plataforma? Habría que hacer una vía local. Por ejemplo, ¿ya? Pensando porque una vía local sería construir una calle al lado, que a lo mejor podría ser un poco invasiva y podríamos pasar a llegar las casas. Pensando en los peatones y ciclistas, porque la gestión de tránsito y de seguridad de una vía, usted primero que todo la mejora sacando a los peatones y ciclistas de las calzadas. Y eso implicaría hacer, por ejemplo, una vereda, una ciclovía. A ese tipo de cosas se refiere con soluciones especiales. ¿Valdrá la pena colocar una veredita, a lo mejor al menos aquí entre los paraderos de buses que vayamos a diseñar? Entonces ahí son decisiones que van a ir tomando ustedes en el proyecto y las van a plasmar en sus memorias. Y por eso se hace un hincapié en que se debe considerar la inclusión de soluciones especiales en zonas de travesía, lugares donde hay muchas casas alrededor del camino, sectores con paradas de buses y las conexiones con caminos públicos laterales. Es decir, debo considerar también la interacción. Recuerden que los caminos públicos son los que están enrolados. Esta es la ruta S256. S es la letra de la 9ª región y es la número 256 dentro del inventario vial. Por lo tanto, tenemos una ruta, un camino público que accede al camino público que estamos mejorando. Debo considerar la pavimentación de un cuello de acceso. Vamos a ver más adelante también qué es el cuello de acceso. También en el tiempo que nos permite el semestre, recordando que es un semestre bastante corto este. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, yo tengo una. Yo sé que habló de Dígame. la no expropiación. Entonces, viendo el camino que mostró en Google Maps, tiene que tener una anchura similar a la actual, o se puede tomar un poquito más en vista y paciencia de que igual vamos a hacer una carretera nueva, o va a ser un tipo puente, o cómo lo vamos a hacer en ese sentido. O sea, yo sé que va a quedar como a la libre de cada uno, pero ¿se puede agrandar un poco más aún estando sin la expropiación, o necesariamente al agrandar voy a entrar en expropiación en algunos sectores? Sí, necesariamente al agrandar va a tener que entrar en expropiaciones, pero la idea es minimizarla al máximo. Entonces aquí yo les voy a explicar algunos criterios de cómo optimizar a la faja existente según lo que ustedes vayan planteando. Ya, esa es más o menos también la idea de, además de que sepan utilizar la norma, es que señalarle algunos criterios de diseño para que los tengan si es que se dedican a esto más adelante. Pero otra consulta. En este caso, yo sé que hay una casa aquí cercana al S20, pero si yo veo hacia, no sé si la izquierda o la derecha, en realidad no le voy a mentir, pero ya, pongamos que la izquierda, porque yo lo veo hacia la izquierda, no veo más casas, pues solamente es territorio. Ahí puedo agrandar un poco más la Sí, calle. sí, Ya, sí. entonces puedo fajar lugares que están muy cerca de las casas, pero donde no haya casa alrededor, donde no tenga que como molestar, puedo dejarla un poco más amplia, ¿verdad? Exactamente. A eso se refiere con minimizar el concepto de expropiaciones dentro de lo posible. Cuando tiene más faja y puede generar diseños más generosos. Ya, por ejemplo, aquí estos sectores no tienen muchas casas cerca o encima de la ruta. ¿Ya?
pero en base a las cosas que yo les voy a ir pidiendo, en algunos sectores se van a tener que salir del camino existente, ya que es justamente la dificultad que va a poner el proyecto. Ya, pero si ustedes ven en general, aquí sí, pues aquí tengo unas casitas que están al lado. Aquí, por ejemplo, voy a tener que tener harto cuidado con lo que yo haga. Ya, cuando se hace la visita, o sea, la vista micro, se va acercando, hay varias casas alrededor. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Eso, queda contestada su consulta, me da la impresión. Sí, tengo otra consulta. Yo sé que ya lo comentó Dele. una vez con el tema de los árboles. En este caso, ¿qué árboles son los que se encuentran en el sector? O sea, sé que igual lo tengo, es parte de la investigación y del proyecto que tengo que hacer, pero se lo pregunto ahora como para saber más o menos dónde tengo que encaminarme. Pues. No es como que le pongo una araucaria al lado y al final no era. Pues. No hay araucarias aquí, no hay araucarias aquí. Ah, son puros árboles no autóctonos que se pueden... Son no protegidos. Hay pinos y hay árboles de la zona, pero no son protegidos por ley. Ya, ya. Entonces ahí cada uno deja cómo amenizar esto. Muchas Sí, gracias. justamente, si hubiera habido una restricción de esas características, le agradezco la pregunta, lo hubiese dejado en explícito. Y en el DM 15.000 al DM 16.000 hay un sector de araucarias por el lado izquierdo, por ejemplo. Entonces ahí le hubiese puesto otra dificultad porque ahí no hay que tocar las araucarias, hay que crecer para el otro lado, por ejemplo. Mire, no se me ocurrió, lo voy a tener presente para otro semestre. Gracias por la sugerencia. Está muy buena esa sugerencia. No era mi intención. No, pero de todas maneras es súper bueno porque enriquece después el aprendizaje y asimismo, como se lo hizo una consulta, la gente también, sus colegas, sus compañeros de curso y compañeras, también saben, si hay araucarias, no hay que tocarlas, hay que crecer para el otro lado, que fue lo que les dije en clase, las araucarias intocables. Pero digamos, el trabajo es más geométrico y no quería ponerles tantas restricciones, sino que sepan el manejo, dibujar, calcular, etcétera. Eso. ¿Algo más que comentar o consultar? Pareciera que no. El problema de ingeniería, segunda parte. El jefe de proyecto necesita el valor de las cantidades de obra para dos alternativas de trazado geométrico que la Inspección Fiscal del Estudio de Ingeniería ha solicitado a nivel de anteproyecto. La alternativa número 1 considera la reposición de la cuesta en el sector de la herradura, que es lo que les había mostrado hace un ratito atrás en el Google Earth. La alternativa número 2 considera el mejoramiento, rectificación del tramo de la cuesta y la inclusión de pistas lentas y rápidas. Entonces lo que se está pidiendo es que tenemos que diseñar del DM14 al DM21, del DM14.000 al DM21.000, ¿cierto? Eso es lo que se está pidiendo, completo. Completo, completo, completo. Pero desde el inicio de la cuesta hasta el final de la cuesta, se deben generar dos alternativas de trazado. En el resto del camino generan una sola alternativa, que es la que ustedes vamos a calcular con B85 y otras más, pero aquí vamos a plantear dos alternativas de trazado. Y tal como señala el problema, la primera considera la reposición. ¿Qué es la reposición? Los tipos de proyecto fueron indicados y explicados en clases. El ciclo de vida del proyecto vial, y luego les comenté que habían proyectos de nuevos trazados, y a modo de recordatorio, es el proyecto que se construye o se ejecuta y se diseña en sectores donde no había ninguna obra vial antes. ¿Ya? Ese es un nuevo trazado. Camino nuevo en lugar donde no había ninguna obra vial. La recuperación de estándar o reposición de estándar se refiere a un camino, como el que estamos estudiando ahora, al cual se va a generar una actualización de la norma. Hoy por hoy se determina en el análisis diagnóstico que la vía tiene una velocidad geométrica de 40 kilómetros por hora y nosotros vamos a diseñar homogéneamente toda la ruta o el tramo para 40 kilómetros por hora. Y existen los proyectos de cambio de estándar, que es cuando usted genera la mejora completa. Aumenta la velocidad de proyecto, mejora el estándar de la ruta, lo cambia, lo sube. Cambio de estándar o mejoramiento. Si
ustedes ven, en el ejercicio se pide que se analice la reposición de la ruta, de la cuesta, en el sector de la cuesta, y también el mejoramiento con rectificación. O sea, sería primero generar un trazado siguiendo lo existente, ¿ya? Con cierta norma aplicada, B85, B asterisco, pero para una velocidad de proyecto homogénea, que va a ser bastante baja. Ahí cuando lo estemos desarrollando les voy a indicar algunas cositas, que este sector está como velocidad de operación para 30 km por hora. Y espero haberlo colocado, parece que no lo coloqué en el ejercicio, si no, se los indico y lo voy a dejar por escrito. Y luego, la rectificación que correspondería a eliminar las curvas. Por ejemplo, esta curva y contracurva que responde para 30 km por hora de estándar, ¿ya? Lo que yo puedo hacer lisa y llanamente, eliminarla y generar, voy a dibujar aquí una recta que vaya hacia allá. Y elimino la curva. Una, dos, tres curvas elimino, 4 curvas. Y genero 2 curvas solamente. Entonces, ese es el concepto de la rectificación. Y en la medida que voy bajando, aquí también en los sectores que sean muy sinuosos, yo los puedo enderezar o rectificar. A eso se refiere el concepto de la mejora. O sea, hay dos alternativas. Una alternativa principal que es el mejoramiento completo. Recuerden que el problema de ingeniería dice que vamos a mejorar la ruta de Temuco hasta Cholchol y vamos a diseñar del DM14000 al DM21000. Y además vamos a analizar una alternativa de reposición. ¿Qué significa geométricamente mantener la ruta con el mismo trazado, pero con actualización a la norma 2020? Para lo anterior, ha solicitado al equipo de diseño geométrico que desarrolle el trazado para el tramo completo y además desarrolle las dos alternativas de trazado en planta, que es lo que estaba explicando recién, con pendiente longitudinal promedio de 5,9% para el sector mostrado en los planos adjuntos. Bueno, ya había mostrado los planos, ya la topografía completa, y dónde comienza y dónde termina, para los planos mostrados en la lámina adjunta. Al respecto se requieren los siguientes datos. Pregunta 1, categorización funcional proyectada para la vía. Pregunta 2, velocidad de proyecto. Pregunta 3, calcule los parámetros de las curvas circulares asociadas a los vértices de cada una de las alternativas que el equipo elabore. Recuerden que la cuesta tiene dos alternativas. Entregando los parámetros de ellas en planos de planta, espacio, modelo y papel, y memoria de proyecto. Defina memoria, o sea, hay que hacer una memoria de cálculo. Dibuje un dibujo métrico, no es un mono a mano alzada o hecho así a la rápida o un esquema de otro lado y usted les cambia las medidas. Deben dibujarlo, tal como mostré en la última clase. Y acote el perfil tipo, hay que hacer los planos correspondientes, o sea, hay que definir, dibujar y acotar el perfil tipo correspondiente según zonas, usos, costumbres, usuarios. Es decir, es muy probable que, según ese análisis de usos y costumbres, haya sectores en los cuales van a colocar veredas, en otros lugares van a colocar vereda y ciclovía, o a lo mejor solamente ciclovía en toda la ruta, o ciclovía en los sectores donde solamente hay casas. Son decisiones que ustedes van a tomar y van a tener que justificar en su proyecto. Recuerden si varias de las cosas que yo les planteé en clases, o sea, el hecho de tener un ciclista dentro de la calzada, un peatón dentro de la calzada, por ahorrarse a lo mejor unas lucas en el diseño, siempre va a implicar una condición de riesgo que siempre va a terminar en algún accidente. No en el 100% de los casos, pero sí en un alto porcentaje de accidentabilidad por peatones, ciclistas, carretas, dentro de las calzadas vehiculares. Calcule las zonas despejadas para cada uno de los vértices que resulten de las dos alternativas de trazado. Dibuje el eje en planta y su correspondiente perfil tipo en planta. O sea, el perfil tipo que se define en 4 también tiene que en 6 dibujarlo en la planta, como se hizo en clases. ¿Alguna consulta hasta ahí? Pareciera que no. Profe, yo tengo una. ¿Se debe considerar hacer la alternativa A y B? Tenemos que dar dos opciones finalmente, ¿o no? ¿O debemos elegir una opción?
Ahora deben entregar dos alternativas, una alternativa A y ya. una alternativa B. Ya, profe. Ok, gracias. Recomendaciones. La normativa oficial para este trabajo es el Manual de Carreteras, versión 2020. El consultor, que son ustedes, equipos de trabajo, deberá proponer perfiles tipo, formatos y escalas según el 2900 del Manual de Carreteras, adecuados a los diferentes tramos del camino y entregar las debidas justificaciones. O sea, todo lo que se dice al principio de debe calcular, debe justificar, vértice a vértice, etcétera, etcétera, aquí se los vuelvo a recordar. Debe utilizar layers distintos y de distinto color para los elementos viales proyectados, calzadas, bermas, ejes rasantes, etc. Todo lo que se plasme en los planos debe quedar justificado en memoria. Para justificar o mostrar una solución debe hacer la memoria y cuadros correspondientes, rectas y curvas. Les voy a enseñar a hacer algunos cuadros para la entrega final, donde ustedes entregan resumido el proyecto geométrico, que tiene una forma estándar de entregarse, con el cual usted podría no mirar los planos y tener de todas maneras el proyecto geométrico completo. Uso de unidades de medida, no olvidar que todas las respuestas que ustedes entregan, todos los parámetros que calculen tienen alguna unidad de medida, metros, grados centesimales, porcentaje, tanto por ciento, perdón, etc. Lenguaje técnico. Hay una exageración, pues, no me vayan a decir que, por ejemplo, en el ámbito de la construcción o la edificación, que una viga de hormigón postensado es una viga de cemento, por ejemplo, por decir una ridiculez. ¿Ya? Ese lenguaje técnico debe ser adecuado a lo que ustedes están planteando. Orden en la presentación e información. Este es un informe formal, tal como que si hubiesen hecho un informe para física u otro, y aquí es con mayor formalidad porque tienen que entregarlo con índice, cálculos, criterios explicitados por ustedes, futuras ingenieras y futuros ingenieros. ¿Ya? No se les olvide, estimados, que están a puertas de titularse en un par de semestres más, así que todo esto después va a tener responsabilidad civil, lo que ustedes diseñen. Uso de la normativa en la elaboración de justificaciones, incluir y numerar líneas de calce, eso es algo básico en los dibujos. Cuando se acaba el formato, debo indicar dónde se acaba para poder continuar en el renglón siguiente. Es como cuando usted escribe, coloca un guión y continúa con la palabra en la línea de más abajo. Considerar tipos de línea de distinto color, texturados, para clarificar solución entregada. Bueno, pues en la medida que vayamos dibujando cosas van a ir apareciendo sectores que se tocan, que no se tocan, las mismas expropiaciones, vamos a hacer algunos achurados para poder clarificar qué cosa cambia y qué no cambia. Y etcétera. Ya todo lo que se vaya entregando durante el desarrollo de este trabajo. ¿Alguna consulta o inquietud? El color de los sliders, ¿nosotros los debemos definir o hay un orden de color? En el 2.900 del manual de carreteras, está todo lo relativo a cómo se entregan los planos, informes, documentos del estudio. Ahí se entregan los tipos de línea, colores de línea, etcétera, ¿ya? Para que los investiguen. O sea, aquí no lo vamos a ver en este instante porque es parte de la investigación que ustedes deben hacer. Y además, recordar que si ustedes colocan un tipo de línea que represente algo, deben hacer una simbología. Los planos de cualquier tipo de especialidad siempre tienen líneas de colores, de distintos tipos de líneas, continuas, discontinuas, rayas con puntos. Todo eso tiene una simbología que ustedes deben también plasmar en los planos de proyecto. También lo veremos más adelante cuando yo esté preparando las láminas, para que ustedes también trabajen en base a esos conceptos. ¿Queda contestada su pregunta? Sí, profe, gracias. Gracias a usted. La pauta. Aquí está la pauta de evaluación. Hablaba yo de que hay una estructura de índice. La estructura de índice es la misma pauta. O sea, usted va a entregar una pregunta 1 con su respuesta, que dentro de todo incluye dos conceptos. El análisis del equipo normativo en estudio, es decir, todo el desarrollo, rescate de datos de planos, rescate de datos del enunciado, el uso de cada una de las tablas, todo lo que ustedes, los criterios que adoptaron para diseñar, todo eso queda en una memoria de proyecto. Por lo tanto, tienen un capítulo 1 que tiene al menos 2 subcapítulos.
Y así también un capítulo 2 con 2 subcapítulos. Como mínimo debería tener ese orden, su estructura de índice, hasta lo que es la pregunta número 5. La pregunta 6 está asociada a presentación de planos, los otros 3 entregas y algunas cosas administrativas que las voy a explicar al tiro. ¿Ya? Pero ahí son 5 capítulos que debería tener vuestro informe. ¿Ya? Un capítulo, porque ahí hablaba de preguntas. Un capítulo 1 que se va a llamar categoría funcional o determinación de la categoría funcional proyectada para la vía. Capítulo 2, determinación de la velocidad de proyecto. Capítulo 3, cálculo de los parámetros de las curvas circulares. Capítulo 4, definición del perfil tipo. Y cálculo 5, cálculo de las zonas despejadas. Si ustedes ven, el índice está entregado durante todo el ejercicio o todo el problema de ingeniería ha estado entregado. Y capítulo 6, planos de proyecto. Ya, al final, capítulo 6, los planos de proyecto de todo lo que ustedes calcularon. ¿Se comprende el concepto del índice? Sí, ¿no? Como se va la señal de repente, entonces por eso soy tan insistente en Sí, que profe. Ya, ok, gracias, don Nicolás, muy amable, muy amable. Eso es lo primero, ya tienes la estructura del concepto del índice. Como señalaba, cada respuesta tiene 2 condicionantes mínimas, que sería el análisis y la respuesta. Ya traté de resumir este concepto del método científico, del rescate de datos, del raciocinio, del análisis, de la respuesta. Ya, más que todo para simplificarlo un poco, pero sí señalar cuánto puntaje tiene cada una de estas preguntas y qué conceptos mínimos bien aplicados deben tener para poder optar al puntaje máximo o parte del puntaje. ¿Ya? Entonces estoy entregando una guía de cómo deben abordar el ejercicio. Y es más que una guía, es para que ustedes sepan lo que estoy preguntando. Al menos a mí me ocurrió en la universidad que a veces el profe hacía unos ejercicios y el día de la prueba tiraba a uno marciano. No sabía ni siquiera lo que estaba preguntando, ¿ya? Y en ese contexto, como yo para elaborar las clases de esta cátedra me asesoro por una persona que tiene un magíster en educación transversalmente, que sea educación universitaria, de secundaria o primaria, siempre tiene que estar este concepto de que el instrumento de evaluación debe ser claro y preciso. Entonces, con esto de la pauta se busca clarificar también, enfocar qué tipo de respuesta y qué es lo que se ha visto en clase. Si ustedes vieron el ejercicio que se hizo en clase, es bastante similar a lo que está en la prueba. Esto está un poquito más largo, es un tramo más largo, tiene un poquito más de ingredientes, la receta de este diseño de caminos, por lo tanto, van a tener que aplicar algunos conceptos que están aquí indicados. ¿Se comprende eso, señoritas, caballeros? El silencio otorga, así que con eso comprendo que sí. En la pregunta 6 es lo relativo a la presentación de los planos, la elaboración de los planos. Tienen que hacer el perfil tipo, utilizar herramientas de dibujo, los layers, tipos de línea, colores de línea, balizado cada 20 metros, formatos según el manual de carretera, simbologías, inicio final de curvas, más las respuestas OK, para poder tener el puntaje asociado a la elaboración de planos. La preentrega tiene primero un ítem de responsabilidad. ¿A qué me refiero con ello? Dentro de los antecedentes que yo he entregado, están las bases de concurso del estudio de ingeniería. Ahí está el aviso del diario oficial para que ustedes también vean que hay algunas cosas que se llaman por el diario oficial, digamos, es público la información, por lo tanto se publica en un medio oficial. Las bases del estudio de ingeniería. Aquí está expresado todo lo relativo a cómo se va a generar el trabajo. ¿Ya? Viene algo, harta materia administrativa aquí, cómo va a ser el contrato, ¿ya? Siempre hay que fijar el contrato. Antes de ustedes firmar cualquier cosa, vean las condiciones del contrato. Hace años atrás, dentro de las capacitaciones que he tomado a lo largo de mi vida, hice un curso de negociación que es la metodología de la Universidad de Harvard. Buenísimo, buenísimo. Ahí explicaban todo esto de los contratos, que el peor error es cuando usted fija un precio antes de fijar las condiciones, por ejemplo. Ya, oye, ¿cuánto me cobráis por esto? 600. ¿Y qué hay que hacer? No tengo idea, pero te cobro 600. Y cuando hay que ver lo que hay que hacer, oiga, ¿sabes que costaba 3.000, no costaba 600? Entonces, ese tipo de cosas, siempre tener claro las condiciones contractuales. Siempre fijar eso antes de poner un precio. Ya, aquí viene cómo se va a desarrollar el estudio, pero quiero mostrarles otra información que tengo acá.
El anexo complementario de, al menos de esta forma de presentar, esta manera de presentar esta forma de licitación que hace la Dirección de Vialidad, entrega algunos datos del proyecto y aquí exige algunos requisitos mínimos, ¿ya? Tiene que ser del área de la ingeniería civil, tiene que tener estudios de geomensura y topografía y mecánica de suelos y rocas, en categorías primera o superior, o sea, son consultores de harta experiencia cuando se pide una categoría primera o superior. Sepan ustedes que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así también como el Ministerio de Obras Públicas, tienen registros de consultores con distintas categorías, desde la tercera a la primera. La tercera es la inicial, con la que se puede inscribir cualquier persona con el título, algunos antecedentes comerciales y pagar la inscripción, que les permite estar inscritos en este tipo de registro, que pueden optar a las licitaciones que se publican, el MIMBU, el MOP, y también en las mineras. Las mineras también tienen sus registros de consultores y contratistas, ¿ya? Donde es lo que hacen este tipo de empresas grandes es justamente tener registrados quiénes son las personas que trabajan con ellos o con ellas para poder asegurar cierto estándar y también tener cierta responsabilidad respecto a los diseños. Porque sería re fácil que usted vea lo contrato, me entrega unos planos, independiente de cómo quedaron, y cuando se va a construir nos damos cuenta que está todo malo, ¿ya? Entonces ahí se tiene responsabilidad de quienes elaboran los diseños. Calendario de licitación. Alguien va a hacer una pregunta, me dio la impresión. Sí, profe, viendo la tabla de arriba, a lo mejor es súper básico lo que le voy a preguntar, pero Dele nomás, dele nomás. En este caso, como tenemos ya los planos, podemos, no sé cómo decirlo, pero obviar la mecánica de suelo roca, como diciendo, ya, este camino tiene esta mecánica de suelo roca porque es el proyecto exterior, o debido a que es un proyecto nuevo, tenemos que de nuevo hacerle una investigación sobre qué suelo y qué roca son las que se encuentran en el sector. Mientras más informado esté la ingeniería básica, va a quedar mejor el proyecto, ¿ya? Entonces, ahorrar en ese tipo de cosas de ingeniería básica, como señalaba, básica no es que sea fácil, sino que es la ingeniería base para que el proyecto quede lo mejor posible, ¿ya? Entonces, no obviarlo. De hecho, para el diseño geométrico sí lo obvia un poco porque usted más que todo se va a fijar en la geometría dinámica y luego cómo es la geomorfología del lugar. Finalmente, en el diseño de pavimentos es cuando vamos a utilizar esta mecánica de suelos y rocas. En el diseño de estabilidad de taludes, por ejemplo, aquí en el sector de la cuesta, cuando lo veamos un poquito más en detalle, aquí hay unos sectores bien empinados que va a haber que hacer terraplenes o algunos taludes de corte que van a ser bastante grandes. Y eso se calcula, justamente en base a la ingeniería básica. Disculpe. Ya, pero para el trabajo nosotros tenemos que entregar que esto de que es geometría sería solamente geometría, mientras que, entre comillas, obviamos un poco lo que vendría siendo la mecánica de suelo hasta que lleguemos a pavimento. Exactamente, justamente, sí. Sí, el trazado en general no queda amarrado a la mecánica de suelos. La mecánica de suelos diseña en base a un trazado. Sería ideal, pensando lo que usted dice, aunque es un poco impracticable y caro, que en cada una de las alternativas, porque aquí vamos a hacer dos, en este proyecto, que es uno de los proyectos que estoy desde el 2018, uno de los proyectos que estoy liderando, en esta zona yo le pedí 5 alternativas de trazado al consultor, en el sector de la cuesta, y en particular aquí en la herradura al principio, porque aquí al final generamos una doble calzada, entre comillas, porque estamos haciendo pistas rápidas y pistas lentas, ¿ya? Aquí, cuando se hace una doble calzada, esta gente que antes llegaba y cruzaba el camino de 6 metros de ancho, ahora tiene una doble calzada. Entonces hubo que generar aquí algunas calles de servicio y otras cosas. Ya, pero esto fue lo que hicimos nosotros como diseño de ingeniería. Aquí algunas cosas yo las voy a obviar y se las voy a simplificar. Pero es eso, por el análisis de alternativas son hartas alternativas. Y en base a ello tenía una que pasaba las casas no, pues, así que le hicimos el quita a las casas, después cruzamos aquí, salimos por este otro lado haciendo el quita a las casas y teníamos 5 alternativas. Entonces a lo mejor en base a esta mejor decisión, debía haber hecho mecánica de suelo en todas las alternativas. Y en base a ello, dejar que la geología o mecánica de suelo definiera cuál es la mejor alternativa. Pero a lo mejor la mejor alternativa geológica era la más invasiva desde el punto de vista territorial. Entonces, por eso el trazado, que es la parte inicial o básica de un diseño vial, está más que todo influenciado por el medio ambiente, el territorio y las condiciones dinámicas de la vía.
Luego se calcula todo lo demás, en base a las ingenierías básicas. ¿Queda clarito o todavía un poco dudoso? Creo que queda claro. Sí, creo que acá, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Calendarios, el calendario de licitación. Bueno, hoy por hoy todo es por portales virtuales, páginas de internet, así que se programa una hora de cierre y se cierra y ya no hay forma de entregar la información porque está cerrado el portal. Antaño, cuando eran las entregas presenciales, se ponía una hora tal como la que aparece ahí, el 3 de septiembre de 2018 hasta las 10 de la mañana, creo que dice por ahí, claro, al 4 de octubre a las 10 de la mañana. Ese día, a las 10 de la mañana, se entraba a una oficina y a las 10:01 se cierra la puerta. Si usted llegaba a las 10:01 con 2 segundos, la puerta iba a estar cerrada. Y lo más probable es que inclusive porque este mundo de la ingeniería, de la construcción, es bastante pequeño, se van a encontrar siempre con gente conocida. A lo mejor está un compañero o compañera de la universidad y le iba a cerrar la puerta en la cara y no puede entrar. Porque ahí se pregunta, ¿puede entrar la persona que viene un minuto tarde? No, no puede entrar. Y eso es grave. Equivocarse en no llegar a la hora con las propuestas o a la hora con las entregas o el día de la finalización de obras no estar terminado, siempre redunda en multas y otras cosas que no son las más gratas, sobre todo en una sociedad punitiva como es la humana del siglo XXI. Aquí la sociedad humana le encanta castigar al ser humano. Entonces, imagínense lo que es llegar con la propuesta tarde, pecado mortal, como dicen algunas religiones, ¿ya? Por eso, aquí yo en esta evaluación está ese concepto también plasmado, que durante clase yo le hablé, oiga, ¿sabe qué? Tiene que llegar a la hora, tiene que llegar a la hora, tiene que llegar a la hora, justamente está en base a ello. Así que la entrega intermedia tiene 4 puntos por entregar a la hora, pero descuenta 3 puntos cada 5 minutos. O sea, ya a los 15 minutos ya, menos, a los 10 minutos ya no queda puntaje de esos 4 puntos. O sea, con esto estoy obligándolos a que entreguen a la hora y aún así le estoy dando una pequeña holgura de 5 minutos. Recomendación, la hora que se dio de entrega no estén a los 5 minutos antes cargando información, porque ya se los dije en clase y se los vuelvo a decir ahora. El computador, la impresora, el internet, sabe cuando usted está atrasado, tiene miedo y más encima tiene penalización por no entregar a la hora. Así que preocúpense una horita antes ya de empezar a cargar las cosas, si es que ya están con mucho, muy a lo mejor atrasados, abrumados y no alcanzaron, una hora antes empiecen a subir nomás y entreguen lo que ya tengan, porque tiene bastante descuento el no entregar a la hora. Y además tiene una valoración por la entrega técnica. Y para esta entrega intermedia deben tener el 1.1, 1.2, los ítems que están ahí expresados, completos. Memoria, planos, planillas en nativo. Ya no voy a pedir los PDF para la entrega intermedia, sino que solamente los nativos. ¿Qué intención tiene esto? Además de asegurarme de que ustedes van a entregar en la última entrega, valga la redundancia, en plazo, también me sirve para revisar lo que están haciendo, dado que no me estoy juntando con ustedes en clases, porque en presencial iba trabajando clase a clase, iba recorriendo los puestos, decía, vaya, cambie, corre un poquito el eje más acá, pongo una curva de tales características, me preguntaban, entonces con esto puedo tener cierta retroalimentación con ustedes y hacerle algunas observaciones en la mitad del diseño, en mitad del desarrollo del diseño. Como ustedes ven, hay un mes para entregar casi. Por lo tanto, las 2 semanas la entrega intermedia y a las 2 semanas después la entrega final. ¿Profe, nativo significa AutoCAD o no? Sí, sí, ahí me faltó Word y Excel, porque también ustedes trabajan con planillas de cálculo y van a elaborar un documento en Word. Entonces también me faltó eso que lo voy a corregir y lo voy a dejar cargado con esa corrección. Pero cuando hablo de nativos es AutoCAD en 2013 y el Word y el Excel. Eso en cualquier formato, porque eso es transversal. El AutoCAD solamente en 2013. Gracias por la pregunta, porque tengo que dejarlo corregido. Finalmente, lo administrativo de la evaluación, tal como se señalaba en las instrucciones, deben entregar todo comprimido en un archivo zip. Ojo, es zip, no es RAR, no es 7Z, no es ningún otro, así que .zip. Ya, el entregarlo con ese formato tiene 0,5 puntos para ustedes. Es binario, cumple o no cumple. Conformación de equipos en la fecha exigida, eso se había avisado a principio de semestre, se dio una semana más, ya por lo tanto cumple o no cumple. Entrega de la carátula y portada, recuerden que esta es la carátula, todo esto, todo este documento que acabo de leer es la carátula y la portada es esta, con los datos completos
completados e identificados. Eso tiene un punto. Debe incluir carátula con datos y portada en el informe, es parte del informe. O sea, al inicio del informe colocan la carátula. Entrega a la hora, ya la evaluación, la entrega definitiva, son 6 puntos. Descuenta 3 puntos cada 10 minutos. ¿Ya? O sea, tienen después de la hora de las 23:55 del 21 de octubre, cada 10 minutos va a descontar 3 puntos de estos. Después de 30 minutos de la entrega, porque ya a los 20 minutos se gastaron los 6 puntos, en el minuto 30 se empieza a descontar un punto de la calificación. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y es decir, a las 2 o 3 horas después de la hora de entrega ya la calificación es la mínima. ¿Ya? Para que, por favor, estimadas, estimados, si no alcanzaron a terminar y les falta una hora y les falta harto, difícilmente en 45 o 50 minutos van a poder hacer lo que no hicieron a lo mejor en 8 o 10 días. ¿Ya? Así que también fíjense que eso tiene harto puntaje la hora de entrega y además de la penalización después de los 30 minutos. Entrega nativo planos en versión solicitada. Solamente les voy a asignar puntaje a los nativos de AutoCAD. El Word y el Excel tienen que entregármelo porque es un respaldo para ver cómo calcularon. Lo estoy solicitando. Pero le voy a asignar puntaje solamente a lo relativo a AutoCAD. Entrega de PDF, de memorias y planos. Eso sí, voy a exigir con puntaje que los PDF sean tanto de memoria y planos. Binario. ¿Cumple o no cumple? Si le faltó uno de los dos, no cumple. Se pierde 0,5. Memoria con índice y estructura de informe, tiene 0,5, es binario, y entrega en archivo adjunto, no hipervínculo, además de considerarse como no entregado, tiene ese descuento de 0,5. 50 puntos en total tiene la evaluación número 1. ¿Alguna consulta? Es el 50% de la nota final, ¿verdad? De la primera prueba, la de geométrico tiene la mitad y la de pavimento es la otra mitad. O sea, a lo largo del semestre van a haber 4 pruebas que valen un 25% cada una. Ah, Entonces tienen más opciones. Mientras más pruebas, tienen más opciones, porque cuando son 2 pruebas, sacarse un 1 en una prueba es sacarse un 7 en la siguiente. Sí o sí. claro, por eso mismo le preguntaba, porque como igual el semestre es corto, yo dije, ya, sí, con 2, pero claro, ahora que me dice que son 4, Pero vamos a ir trabajando digamos, clase. Se trabaja clase a clase. O sea, aquí está el proceso pedagógico y de aprendizaje-enseñanza, está justamente basado en que yo voy trabajando con ustedes, y en la medida que yo avanzo se supone que ustedes van a ir avanzando. En la clase van a ir viendo lo que hago, les voy a dar ratos para que ustedes tracen sus líneas, me hagan preguntas y todo, pero está medido en la cantidad de kilómetros como para que ustedes lo alcancen a terminar en 2 semanas. Les estoy dando un mes. profe, una consulta, a lo mejor lo explicó al principio del ramo, Dígame. pero nosotros vamos a trabajar en esto todo lo que son los días jueves, ¿verdad? Los días Sí, martes vamos a seguir viendo pavimento. y los martes vamos a trabajar sobre la prueba de pavimento. Ya, entonces eso quiere decir que cuando llegue el momento de la parte de pavimento vamos a empezar a trabajar los martes o la vamos a cambiar al jueves para trabajar con pavimento el jueves mientras que nos cambiamos al otro lado, o sea, como cambiar de lado, No, no, como no, para hacer mantenemos. pasando. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profe. Ah, ya, sí, tuve una baja de volumen. Sí, mire, vamos los jueves solamente para trabajar geometría y los martes pavimentos. Sin perjuicio de ello, ustedes me pueden hacer preguntas de las materias transversalmente. O sea, el diseño vial es uno solo, por lo tanto puedo atender cualquier consulta que ustedes me hagan. Aunque estemos en geometría y me preguntan algo de pavimentos, obviamente lo voy a atender. Pero no le voy a decir, ah, no, veámoslo el martes. Y además de ello, yo por el correo electrónico voy a estar recibiendo sus consultas y en un plazo de 48 horas aproximadamente estoy respondiendo lo que ustedes me pregunten. O sea, si están trabajando un día sábado o un día viernes y el día viernes en la tarde me hacen la pregunta, yo igual el domingo les voy a estar contestando, a más tardar. Ya, O sea, profe, perfecto. están dadas las condiciones para que puedan trabajar sistemáticamente. O sea, no es 10 horas diarias, sino que una horita, día por medio, 2 horitas día por medio van a poder hacer el trabajo. Está pensado de esa manera. ¿Eso? ¿Alguna consulta más? ¿Inquietudes? ¿Dudas? Pareciera que no. Vamos a hacer una pausa de 20 minutos a las 4:20, a las 4:25
nos reunimos nuevamente para que puedan descargar la información, la puedan leer, conversen como equipos de trabajo, me hagan algunas consultas y yo voy a de entregar algunas indicaciones iniciales para que comiencen a trabajar desde hoy. Ya, así que a las 4:25 nos vemos nuevamente. Ya, profe, perfecto. Gracias a ustedes.